Activo, mi gente. Bienvenidos a ¡Qué ¿Qué desorden! desorden? Suscríbete, activa la campanita, comenten y compartan. Que tenemos mucho contenido para el coro, para la cita. Ron Isla de Oro. Dorado y blanco, Ron Isla de Oro. Señores, hay diferentes maneras de cómo engañar a las personas. Y hay estafas que se están dando con frecuencia. Y una de ellas es las estafas inmobiliarias. Para este tema tenemos el especialista en la materia, con nosotros el abogado Jan Christopher Pérez. Bienvenido. Bienvenido, Liz. Abogado reconocido Pero del país. jovencito. Conocido, abogado en mucho aquí en República Dominicana. Gracias por esa oportunidad que nos brindan en este espacio de venir a compartir con el país y sobre todo con esas personas que tienen la intención de invertir en el sector inmobiliario para que puedan alertarse y puedan prevenir cualquier intención de fraude o estafa, como lo hemos visto mucho en los últimos tiempos y estos últimos casos que ha desmantelado el Ministerio Público. Ay, sí. Licenciado, ¿qué porcentaje, si se puede decir más o menos, qué porcentaje se puede decir que se está viendo día a día a nivel de estafa inmobiliaria? ¿Qué porcentaje más o menos? Yo no pudiera decir el porcentaje específico, pero sí pudiera tomar como referencia uno de los casos que ha salido a la luz pública, como lo es la operación Nido del Ministerio Público, refiriéndose al caso Indizar del ingeniero Emanuel Rivera Ledesma, en el que hay más de 300 personas afectadas, con un aproximado de 800 millones de pesos. Ay, Ese es un caso, Entonces, ese es un parámetro, pero hay muchos casos que están bajo investigación, como por ejemplo lo es el más reciente, que es la empresa Grupo Paseo, que tiene un proyecto que se llama Westside en Punta Cana, que también está bajo investigación y también hay un número significativo de víctimas de este proceso. Licenciado, ¿cómo nosotros como compradores podemos detectar la seguridad de una inmobiliaria o de un agente inmobiliario? Como una alerta Para de que uno algo no poder está comprar, bien. exactamente. Lo que nosotros siempre recomendamos es que si usted dispone de un capital de $100,000, usted debe deshacerse de una pequeña porción de ese capital para pagar una asesoría y hacerse asesorar de un buen profesional que pueda identificar, por ejemplo, si esa empresa cumple con todos los requisitos legales para estar constituida en el país, si esa constructora ha desarrollado otros proyectos, cuál es la referencia de personas que han comprado a esa constructora para usted evitar este tipo de fraude, sobre todo, que es un punto muy importante, ir más allá del contrato, porque a veces nosotros leemos el contrato y entendemos que todo está bien, Exacto. pero cuando nosotros vamos a la jurisdicción inmobiliaria a investigar si ese terreno en el cual se está promoviendo la construcción de un proyecto está a nombre o no de esa constructora o del propietario, nos damos cuenta que no está a su nombre. Entonces ahí hay un error que se sale más allá del contrato y que tiene que ser una persona que tenga conocimiento sobre estos temas para poder evitar este tipo de fraude. Usted tocó un punto importante. Si usted tiene la facilidad de usted buscar $100,000 para comprar un apartamento o separarlo, saca un % de ahí para usted, por ejemplo, asesorarse. Pero en el caso del infeliz, del clase baja, que hace un esfuerzo, por ejemplo, reúne 2 liquidaciones y quiere invertir en un apartamentico de 1.500.000, por ejemplo, económicamente. No, tú te tiras la jacoba y lo consigues todavía. En el caso del infeliz, del obrero, el obrero o el empleado que quiere hacer un esfuerzo, ¿verdad?, y se quiere ya equipar con un apartamento, que no tiene tampoco esa facilidad quizás de asesoría, que invirtió en un apartamento, un capital o un inicial, por ejemplo. A base de ley de préstamo. Sí. Y la constructora, la supuesta constructora, por ejemplo, lo tiene en mareo ya 1 y 2 años y no dan explicaciones o se mantienen, por ejemplo, dándole vuelta y vuelta al infeliz que invirtió $1 millón en ese apartamento. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo? O cómo yo, siendo infeliz, puedo detectar, por ejemplo, debo saber aquí. Sí, lo primero es que todas las empresas que se dedican a cometer este tipo de fraude tienen un elemento en común y es usar el contrato de promesa de venta como ese mecanismo para cometer la estafa, a sabienda de que cuando existe un contrato donde se expresa la voluntad del comprador y del vendedor, el caso es civil. Y los casos civiles a nivel judicial tardan 10 años en el país.
pero además resultan ser demasiado costosos que no toda persona puede cubrir esos gastos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona antes de comprar? Y después voy al tema de cuando le ha pasado una situación similar de estafa. Tiene que solicitarle a la constructora las documentaciones que le puedan certificar, primero, que esa constructora está debidamente registrada en el país y que cuenta con los permisos de construcción para un proyecto determinado. Y segundo, si cuenta o no con el título de ese terreno. Pero si aún cuando cuenta con el título de ese terreno, hay otro procedimiento que se hace, por ejemplo, en la Dirección General de Impuestos Internos, en la jurisdicción inmobiliaria, donde usted solicita una certificación para determinar si ese terreno está pasando por alguna litis judicial, si tiene algún gravamen que le impide desarrollar ese tipo de proyectos o que le impide vender para que el comprador finalmente pueda obtener su título. Entonces, esas son algunas de las medidas que se pueden tomar antes de invertir si usted no está dispuesto a pagar una asesoría. Pero en el caso de que a usted le haya pasado una situación como la que acaba de mencionar Sandy, que tengo un año ya que haya invertido una cantidad significativa de dinero. Encharcado ya. Y que la constructora, por alguna razón, no le haya cumplido, lo que se tiene que determinar es si esa razón encaja en una fuerza mayor o en un caso fortuito. Por ejemplo, una pandemia, por ejemplo, el aumento significativo en el precio de los materiales que le impidan a la empresa con el capital que contaba inicialmente desarrollar esa obra. Ya es un caso que sí, ciertamente tiene que ver con una naturaleza contractual, es decir, un incumplimiento de contrato. Ahora bien, si ninguna de esas razones por la cual no se ha entregado ese inmueble a tiempo obedece a una causa mayor o a un caso fortuito, entonces evidentemente estamos frente a una estafa. Y lo que hay que investigar aquí es si hay más afectados, que siempre lo hay, y dirigirse al Palacio de Justicia que corresponda al terreno, interponer una denuncia y buscar un abogado para que inicie el procedimiento legal y apodere al Ministerio Público para que inicie una investigación de ese caso. Yo quiero saber algo como parte legal. ¿Qué tan responsable es el Estado en estos procesos? Porque en lo que usted expone está todo perfecto y debería de ser así, pero hay personas que están incluso regularizadas con todo eso, pero oye cómo hacen, Sandy. Con tu dinero que tú me estás dando para separarme, yo empiezo a construir. Yo no tengo un capital. Entonces, ¿qué sucede con muchos de esos inversionistas? Ellos utilizan tu dinero y llega un momento de que ya no pueden seguir con el proceso de terminar la obra y pueden quedarte mal. Entonces, muchas veces tú como cliente te cuidaste en todos los sentidos legalmente, pero también sucede eso. Y sabemos que está afectando muchísimo las inversiones en el país. Yo que formo parte de una constructora, me da miedo porque realmente ya la gente no está confiando y nosotros estamos haciendo un trabajo honesto. Pero hay muchos que están ahora mismo en el medio, que no se hace nada, que están engañando a los clientes y está afectando el turismo, que eso es muy grande, o sea, las inversiones aquí en el país también. O sea, ¿qué tan culpable es el Estado en ese...? Sí, lo que pasa es que el tema de las estafas inmobiliarias, como otro tipo de estafa, no son nuevas en el país. Entonces, el Estado, como una forma preventiva, se creó la figura del fideicomiso. ¿Y qué es el fideicomiso? Un mecanismo que a través de los bancos se administra el dinero de los posibles compradores. Y han habido asociaciones que han quebrado haciendo, ¿cómo se llama? No es fideicomiso, es cuando una asociación es la que invierte en el proyecto, que tú entiendes que está haciendo cuidado como cliente. Pero esas mismas asociaciones, Cuando te financian. sí, pero son asociaciones Fiduciarias. sí, han quebrado y también se han quedado con el dinero del cliente. O sea, son casos de verdad muy, muy fuertes. No debe pasar porque la figura del fideicomiso está creada para garantizar los recursos del cliente y que ante cualquier incumplimiento por parte de la constructora o cualquier condición que impide el desarrollo de una obra determinada, entonces el fideicomiso debería de encargarse de devolver el capital a esas personas porque se entiende que estos fideicomisos son administrados por bancos reconocidos de la República Dominicana. Entonces, tiene que haber alguna excepción porque en la viña del Señor hay de todo, que se creen algunos fideicomisos con intenciones fraudulentas y precisamente ahí es donde entra la importancia de buscar asesoría porque el abogado
a través de un proceso que se llama debida diligencia, tiene que investigar todos esos mecanismos, inclusive la legalidad de ese fideicomiso. Yo considero que no todo el mundo debería estar habilitado para construir. De verdad, cualquier persona que tiene 2 pesos arriba dice empecé una obra y todo fluye. Sí. Debería de haber de una manera, por ejemplo, nuestra constructora tiene más de 12 años. Debería de haber una forma de regularizar eso porque lamentablemente ya cuando viene la parte legal, incluso judicial, no hay como un respaldo para ese cliente tampoco. Entonces, Que ahí yo iba, perdón, si no hay forma de que el ciudadano que invierte, como dije hace un momento, coño, se sacrifica, ¿verdad? Y busca un par de pesos, si no hay forma de que por el Estado también tenga un respaldo. Yo creo que el Estado ha hecho un trabajo magistral en llevar algunos casos que tienen que ver con incumplimiento de contrato, llevarlo a la vía penal por entenderse que desde un principio existió la intención fraudulenta de engañar. Ahora bien, en el caso que usted menciona de que el Estado pueda hacerse cargo como de indemnizar a las víctimas de un caso de estafa, no es tan posible ni es tan fácil porque entonces todos los estafadores van a comenzar a cometer estafa con la esperanza de que el Estado repare ese daño. Es verdad. Y Es un es peligroso porque en el Código Penal actual existe una fragilidad. Y esa fragilidad es que la condena por el delito de estafa en la República Dominicana son 2 años de prisión. Ustedes pudieron ver el caso de Mantequilla, que estafó a una provincia casi completa. Wow. Le dictaron una medida preventiva de 18 meses, lo cumplió, pero ya está en su casa. Pero ya a él hay que descargarlo de manera pura y simple porque se están cumpliendo los 2 años que establece Increíble. el Código Penal Es para el duro, es delito de duro. estafa. pero Entonces, cualquiera se vuelve duro. estafador, el lamentablemente. más que el Estado indemnizar a la víctima de un caso de estafa, lo que tiene que promover la aprobación del nuevo Código Penal que se encuentra engavetado en el Congreso, que tiene años y que por el peso político que representa no ha sido aprobado. En eso sí yo creo. ¿Usted sabe En qué? que las penas por este tipo de delitos sean más drásticas, que el que tiene la intención de estafar lo piense 2 veces antes de hacerlo. Exactamente. Perdón, en el caso de Mantequilla, que usted lo tocó el tema. En el caso de Mantequilla ya está en su casa, ¿verdad? Entonces, ese dinero que él, por ejemplo, utilizó, Ahí, ¿en qué paró? Yo tengo esa duda todavía, esa inquietud. ¿En qué paró entonces la parte económica? Lo que él utilizó, lo que él pudo obtener, ¿en qué paró eso? ¿O hubo algún tipo de medida con su libertad que él tenga que pagar, por ejemplo? Lo que pasa es que el perfil de estafador tiene una característica y es dispersar los fondos que le sustrae a sus víctimas. En ese caso, si Mantequilla se declara insolvente, el Estado no va a tener ninguna otra opción que esperar a que él tenga solvencia para pagarle a esas víctimas. Y ese es el problema de la fragilidad de las leyes que existen en el país. No solo problemas, Entonces, sino también... En otra legislación, hasta que él no pagara el último peso que le robó a esas víctimas, estuviera guardando Así es que prisión. tiene que Entonces, ser. coño, disculpa, entonces ahí se da el caso, licenciado, y me perdona que... Sí, dale, que tiene mucha inquietud. Ahí se da el caso entonces de que aquí hay tigres que, por ejemplo, tienen ya esa mentalidad. Bueno, yo me robo tal cosa, me robo tal par de millones, voy a hacer 2 años preso Así mismo. y me quedo con mi cuarto guardado por ahí. Bravo. Pero Literal. no solo Eso es un eso, muy mal no mensaje. solo eso. Aquí hay estructuras criminales que se hacen asesorar de una firma de abogados para poder cometer Ay, delitos. santo Dios. Dios Y mío, que ya padre. saben de sabes. antemano. Se saben todos los Ya trucos. saben de antemano cuáles son las consecuencias legales frente a posibles delitos y lo cometen. Eso pasa en la construcción, Sandy. Todos los trucos para engañarte se lo saben. y te Entonces- amarran de una forma que tú no tienes manera de defenderte. El caso del ingeniero Emanuel, que él es el que más ha hecho el ruido en las estafas inmobiliarias. ¿Por qué? Porque es lo hemos seguido, sabemos que es un tipo que se Un pone descarado, agresivo descarado. totalmente, amenaza a las personas, o sea, él Oye. se vuelve Es que él la él conoce Oye. las leyes. él se las amenaza conoce, por eso a las es. personas a los que estafan. Entonces, en este caso, que ha sido una estafa de más de 800 millones y como 300 y pico de gente que confiaron en él, Eso da que no pena. son 2 y 3 millones. Hay gente que le estafó hasta con 10 millones y así, y eso es poco. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar con él? Y sobre todo, si hay una oportunidad que esas personas que se han sacrificado
para tener su vivienda puedan recuperar por lo menos parte de lo invertido, aunque no lo recuperan todo. ¿Qué podemos esperar en ese caso? Mire, en el caso específico de Indizar, nosotros somos del criterio de que el Estado tiene que poner un ejemplo a través del Ministerio Público y perseguirlo por el delito de lavado de activos, que es uno de los delitos que le han sido imputados. ¿Por qué de lavado de activos? Porque de poder probarse esa trazabilidad financiera que ha hecho el Ministerio Público, a dónde iban esos fondos y con qué fin gastaban esos fondos, entonces él pudiera enfrentarse conjuntamente con la estructura criminal que también ha sido imputada a una pena de 20 años de prisión. Con relación a la recuperación de esas inversiones, nosotros entendemos que aquí el Ministerio Público, como órgano investigador que tiene esa facultad, tiene que hacer un trabajo exhaustivo para determinar a dónde fueron esos, cuál es el paradero de esos fondos. Porque no es verdad. Y vender todo eso que él tiene, es porque verdad que mansiones... una familia de 5 miembros va a tener la capacidad para en tan corto tiempo despifarrar No, 800 millones de Espérate, pesos. pero que también se veían que los no hay hijos, forma. el hijo de él Sí, andaba era en parte del carros de proceso. lujos. Sí, eran parte del Oigan proceso. esto, en carros de lujo andaba tanto él como su hijo, que era parte también de la la inmobiliaria. Sí, sí. O sea, tú me estás diciendo a mí en mi cara que tú no me vas a devolver mi dinero porque era literalmente eso. Yo lo veo como que es una burla, yo lo veo. una burla totalmente. Y Sí, da como una pena que burla. ese Y entonces caso yo se te destapó veo a por ti, Nuria, fue, porque si no... Ready, carro de lujo, carro, mansiones, de todo. Y yo con mi cuarto perdido, literalmente. Eso trae mucho. O sea, eso a cualquier gente Impotencia, normal Impotencia, le da sí. impotencia y Exacto. hasta comete un error con gente así. Y sobre todo que eso afecta, como mencionaba la Ay, compañera, eso afecta a la seguridad jurídica del país. Total. Y también la impresión que tienen los extranjeros y los turistas Total. sobre la inversión en el sector inmobiliario. Y por eso nosotros somos de la postura firme de que aquí se tiene que poner un ejemplo con con todas estas estafas que están surgiendo y que quien la comete tiene que pagar las consecuencias. Licenciado, ¿cómo se da que una misma propiedad se la vendan a varias personas? Ay, sí. Dígase un solar, cualquier inmobiliario, que yo he visto esos casos. Sí. A la hora de entregar, entonces 5 tienen el mismo documento. Fui yo que lo compré, mío. ¿Cómo se da esa estafa? Sí, no, y hay casos más complejos como este mismo de Manuel Rivera Ledesma, que una misma unidad se la vendió hasta 30 personas. Wow. Ve, a Entonces, eso que me refiero. Eso- Ese digo bien. Pero ¿cómo se da esa estafa? O sea, 30 difícil. personas. Eso es simple. Ustedes saben que no es una venta definitiva, sino una opción de compra hasta que el cliente completa esos pagos. Entonces, él le recibe cierta cantidad de dinero a una persona a través de un contrato de opción de compra, como también se lo puede ofertar y no se van a dar cuenta. Sigue siendo una estafa, pero no se van a dar cuenta. Ahora, si existiera una vigilancia como tiene que existir en este tipo de contrato, por ejemplo, que el mismo sea debidamente registrado ante el ayuntamiento, que es lo que corresponde según la ley, a la hora de que él vaya a registrar 2 contratos con una misma unidad de apartamento, se van a dar cuenta del fraude. Entonces, también hay una debilidad aquí en la vigilancia y en las instituciones donde se registran este tipo de transacciones económicas. Licenciado, entonces, por ejemplo, yo voy a comprar un apartamento. Ese contrato de promesa de venta que me están haciendo, yo debería de verificar si pasó por esa institución, como usted dice, para yo cuidarme. Porque es que es un contrato muy, muy simple. Es que a usted no le serviría de nada registrarlo usted y que la otra persona a la que le vendan no No, registrarlo. asegurarme de que él lo haga. Debería ser una obligación del constructor Ok. registrar todos los contratos de todas las ventas que Ah, haga. pero esa es una parte que uno puede tomar en cuenta. Una antes de- preguntita. Hay, aparte de las constructoras, hay asesores inmobiliarios que han sido parte de estafas. Me explico. Yo tengo una conocida a quien ella le compró hace, qué decirle, 7, 8 años un apartamento, pero ella no vivía en el país. Cuando ella viene al país, a su apartamento, le tocan un día a la puerta de la nada y adivine qué. Los dueños del apartamento fueron a desalojarla porque a ella la estaban acusando de que ingresó al apartamento de forma
de forma no oficial, vamos a decirlo así. Ilegal. O sea, ilegal, totalmente. Como le pasó al influencer Pero ella tenía en la zona colonial. todos sus papeles, adivinen, Ajá. no eran de verdad. El abogado no era, o sea, el abogado era otro criminal. El asesor migratorio que estaba regularizado, no sé cómo se llama donde buscan los asesores, si están activos y eso, tienen algo, no recuerdo el nombre, donde se identifican los asesores inmobiliarios. Estaba ahí. Pero el fin es que ninguno aparecieron nunca. Y ella todavía está en disputa de eso. Eso hace más de 3 años que le pasó el tema. Ellos tienen 3 años, ella no está viviendo en su apartamento. Ella no puede hacer nada con el apartamento. Ellos están en disputa todavía. Ese caso, ¿cómo te cree que se Bueno, puede? ella fue objeto de una estafa por parte de una asociación de malhechores. Lo que ella tiene que hacer es proceder por la vía penal, Ok. no por un incumplimiento de contrato por la vía civil, sino por la vía penal, para que ellos puedan ser arrestados y puedan devolverle su dinero. Porque aquí la gente le tiene mucho miedo a ser arrestado. Listen, hay otra estafa también, que eso yo tengo experiencia con el caso de mi madre cuando sacó su casa financiada. Y es que luego de que tú compras tu propiedad y te la entregan, tiene defectos de construcción. Dígase, filtraciones, cerámica rota, el baño se tapó. ¿Quién corre por eso? ¿Quién me responde? O yo, como ya recibí, tengo ya obligatoriamente que pagar por esos daños. Oh, pero obviamente eso corre por parte del constructor, porque usted compró un apartamento con ciertas características que previamente se establecieron en ese contrato. Entonces aquí hay una institución que debería velar por ese tipo de derechos, como lo es Proconsumidor. Usted hace una reclamación, ahí lo van a citar a usted y a representantes de la constructora, una posible conciliación para buscar una solución. Ese Si caso no hasta resulta- Nuria lo llevamos nosotros ese caso. si no la organización completa, la si no organización resulta completa. la solución, entonces ya ustedes tendrían Hay otras una vías legales constructora para muy recurrir. famosa en eso. Licenciado, Sí. la estafa más grande que usted recuerde que se ha visto aquí en República Dominicana a nivel así de... Inmobiliario. Ajá. Recuerda... Sí, claro. ¿Cómo olvidarla si es recientemente? ¿Cuál? Se refiere a la estafa de Indizar y Manuel Rivera Indizar, Sí, Ledesma. claro. sí, sí. Eso fue lo que Claro. destapó. No hay un precedente tan grande como Esa este. es la más grande que ha habido. 800 millones de pesos. O sea, Ten- eso es algo- Tengo un compañero que hace un tiempecito compró en plano en Punta Cana. Ese usted tiene que mandármelo para la oficina. Qué para hacerle una daño, consulta. Dios mío. Real, no. Escucha aquí, porque yo me comuniqué con él y le pregunté si le habían resuelto. Entonces, hay varias inquietudes con ese tema. A él debieron de entregarle el apartamento en el 2023. Ya va para 2 años y no hay entrega. Ellos ponen de excusa que el retraso fue por un supuesto permiso. O sea, de verdad, ¿hay algún permiso que retrase una entrega de un apartamento casi para 2 Claro años? que no. No, lo que pasa es que antes de iniciar a construir un proyecto, la constructora tiene que contar con todos los permisos. Atención a Lernia Claro. Cotorra. Entonces, Sigue. se sale de la mano del comprador ya saber si la constructora tiene o no los permisos, porque usted presume, y ese contrato tiene que establecerlo, que la constructora cuenta con todos esos permisos, que usted está comprando Esa correctamente. constructora se quedó sin dinero. Entonces, eso no es una causa ni una justificación Sí. para un retraso en la entrega de ese inmueble. Y en ese caso, ¿hay alguna indemnización? ¿O yo puedo cancelar el contrato porque es por falta de ellos y me pueden devolver mi dinero? Bueno, tendríamos que revisar el contrato porque algunos sí establecen una penalidad para el caso de que el retraso sea por culpa de la constructora, así como otra penalidad para el comprador cuando se retrasa con los pagos. Todo eso tiene que ser establecido en el contrato y por eso la importancia de buscar la asesoría para revisar ese tipo de contratos antes de comprar un apartamento. Yo quiero decir algo importante. Miren, lo que está pasando aquí es muy delicado. Ustedes ven como en la parte de las monedas y también en el caso de Mantequilla, él coge el dinero mío y empieza a trabajar conmigo, después con así mismito en la construcción. Yo cojo tu dinero, yo empecé un proyecto, Qué te dejé heavy. por mitad, le cojo al del otro, y así empiezan a engañar. O sea, en ese relajo es que estamos. Y por eso te digo la parte del Estado. Tiene que haber algo más fuerte en el proceso, porque es que todo el mundo construye. Si yo tengo 2 pesos, porque en ese inicio debería de haber algo que suceda que me depure. Pero si yo tengo 2 pesos, yo empiezo a construir normal. Entonces, es muy delicado lo que está pasando. El efecto al país es muy grande. Eso Y que... mire, licenciado,
Imagínense que yo voy a hacer el esfuerzo, voy a coger un préstamo. Son consultas ya. Oye. Ya dejamos otra vida, son Una consultas. asesoría gratis. Entonces- Una asesoría. Es que ya está sana, va a invertir. No, Se está esto es cuidando. Sí, pero heavy, esto Va a es cerrar, un sí. consejo para esas personas que yo sé que están guardando su dinerito ahí, Sí. Ahí sí. que quieren invertir, coño, pero tienen miedo de que le pase Claro. eso. ¿Dónde yo veo si una constructora y la persona que me va a vender están regularizadas, son legales? O sea, ¿dónde yo puedo encontrar eso? Porque, concho, ya lo digo, Y yo ya. diría más bien que No, tenga hay muchos una- hay años, una porque todo el mundo se asociación de regulariza. constructores en la República Dominicana donde se supone que todas las constructoras tienen que estar afiliadas y son ellos quienes tienen la facultad para brindar ese tipo de información. De ¿Dónde hecho, saben? ahora, con el surgimiento de todas estas estafas, ellos han estado muy activos en los medios de comunicación y en las redes, brindando al país informaciones, por ejemplo, tips jurídicos que pueden servir de prevención de estafa y todo eso. Listen, yo sé que esto es importante para todos, para terminar. ¿Qué debemos de tomar en cuenta al momento de nosotros poder comprar un apartamento, cualquier inmueble? ¿Qué hay que tomar en cuenta? El procedimiento. Lo primero que la persona que le esté vendiendo tenga la calidad para vender, es decir, que sea propietario de ese inmueble, que ese inmueble no tenga gravámenes ni tenga ninguna litis judicial registrada. Dígalo en mayano para que la gente no pueda entender todo. Que no tenga ningún proceso judicial abierto. Ya. O sea, que nadie se esté peleando por ese apartamento. Ok. Eso Porque es. mientras Que se no esté tenga herencia. peleando, mientras se estén peleando, entonces tiene una oposición que le permite vender y le permite transferirlo. Entonces, esas son una de las condiciones y otras son revisar bien las condiciones físicas de ese inmueble para que no pase que luego que lo compre se comience a deteriorar por la mala calidad de los materiales que usaron. Ahí en se la duro, construcción. ahí se duro. Señores, gracias, licenciado, gracias. ¿Dónde lo pueden contactar? La asesoría, que es muy interesante. Redes sociales. Nosotros estamos disponibles en nuestra cuenta de Instagram, @JeanChristopherPL. No PLD, no PLD, no. PL, nosotros licenciados. Muchas gracias. Muchas gracias. Jean Christopher Pérez. Bendiciones, esto es que desorden. Vamos.